Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio. Que cada uno de ustedes pueda ser edificado en esta tarde por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Es un mensaje, mis amados hermanos, a que estemos atentos a la enseñanza de Dios, como dice la Escritura. Podamos estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, del 18 al 29. ¿Sí? Vamos a estar ahí. Si me oyen, si me dicen si está bien el sonido, les agradecería. Dice la palabra del Señor, el mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, o sea, la misma autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Me alegra haberlo conectado. Hoy pues he traído un mensaje, he estudiado estamos estudiando todos estos martes acerca de las iglesias del Apocalipsis. Entonces ahorita vamos a comenzar a tocar el tema de lo que es la iglesia en Tiatira, y vamos a hablar acerca de la doctrina de Jezabel, ¿sí? Porque la palabra del Señor la llama la doctrina. También dice en el versículo, dice que los que no han seguido esa doctrina, dice la palabra del Señor, entonces él la llama como una doctrina. El 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces habla exactamente de una doctrina, también como la doctrina que tocamos el martes pasado acerca de Balaán, que es una doctrina, la de los nicolaitas, y pues que de pronto nosotros pasamos por alto porque pensamos que quizá esto ya pasó, pero vemos cómo estos principados y estos gobernadores de las tinieblas pasan los tiempos, las edades, y siguen con su plan diabólico de entrar o de filtrarse en la iglesia del Señor y seguir manifestándose como lo hizo en aquellos tiempos, ahora también lo sigue haciendo, ¿sí? Entonces vamos a orar para dar inicio. Los invito a que ustedes en sus hogares, donde estén, podamos inclinar nuestro rostro y presentar este momento a Dios. Yo sé que no es fácil ni para nosotros ni para ustedes, porque pues esto no satisface mucho la carne. Hay cosas que son más divertidas, pero realmente esto es lo más necesario y lo más importante
escuchar la bendita palabra del Señor. Entonces los invito a que estemos orando, dándole gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por bendecirnos, gracias Señor porque tú haces, Señor, nuevas todas las cosas, Padre. Tú eres un Dios, Padre, que siempre nos está llevando, nos está guiando, Señor, nos está instruyendo por medio de tu preciosa palabra y la revelación de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, presentamos este momento especial, mi vida, la vida de mi familia, la vida de cada persona, Señor, que en este momento, Padre, están conectados, Señor, en esta transmisión, sean bendecidos, su familia, sus hogares, Señor, sean llenos de tu presencia, Padre, que seas tú mismo rompiendo todo lo que no es tuyo y trayendo libertad, liberación, Padre, para cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Entonces damos comienzo al estudio. Siempre les he dicho a los que están ahí que tenemos que educar nuestro oído. Como dice la Escritura, tenemos que educar el oído porque resulta que hay comezón de oír, pero no la palabra de Dios. El oído nunca se cansa de oír, pero cuando se trata de la palabra del Señor nos cansamos muy fácilmente porque no están adiestrados nuestros sentidos espirituales para poder estar atentos a la palabra. Entonces, ojalá que cuando tengamos esto presente podamos llevarlo a cabo, resistir, bueno, todo lo que viene, porque a la hora de escuchar la palabra siempre va a haber mucha perturbación. Entonces los invito a que estemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, el mensaje a Tiatira, y podamos entender de qué doctrina era la que nuestro Señor Jesucristo le hablaba y le decía: dile al ángel de ese lugar, o al pastor, al mensajero, al que da el mensaje de la palabra del Señor, que tienen en esa iglesia o en esa congregación una doctrina que es una doctrina de demonios, una doctrina diabólica, la doctrina de Jezabel, dice la palabra del Señor, una falsa doctrina. Entonces, ¿quién era Jezabel? Jezabel fue en un tiempo atrás, fue la mujer de Acab. Dice la palabra del Señor que era hija de un rey sidonio, de Sidonia. Era una mujer que venía con costumbres paganas, era una mujer que rendía culto, era sacerdotisa de Baal. Ella misma participaba en todo este servicio de culto a su Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando ella se casa con Acab, ella empieza a hacer que el corazón de Acab, pues Acab era un hombre débil. Acab era de esas personas que, aunque son del pueblo de Dios, eran personas que no se habían arrepentido, que tenían todavía concupiscencias en el corazón, que tenían amor por ciertas cosas ahí guardadas. Y entonces pues llega Jezabel y como que ahí sí peor. Eso quiere decir que una persona que tiene cosas ahí escondidas en el corazón, tiene pecados ocultos, no necesita una palabra de que tú eres un campeón, que tú eres lo mejor, que mejor dicho Dios está contigo, Dios te ama. Sí, eso es verdad que Dios nos ama, pero una persona necesita es que se le diga la verdad, lo que está escrito en la palabra, y que se le lleve al conocimiento de ella para que el Espíritu Santo pueda redarguir el corazón de esa persona y se pueda arrepentir. Ese es el propósito de la palabra, que nos volvamos a Él. Pero ¿cómo nos podemos volver a Dios si no es por medio de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y apartarnos de ellos? Pero resulta que acá era un hombre que decía conocer, pues sí, conocía las cosas de Dios, pero las tenía en poco, no le importaba pues lo que estaba en la ley. Él sacrificaba a otros dioses cuando a él se le había prohibido que hiciera este tipo de sacrificios. Y Jezabel viene y entonces ella toma esa autoridad. Jezabel representa una falsa doctrina. Esa mujer representa una falsa doctrina, espíritus de demonios, espíritus inmundos que trascienden las generaciones y que ahora se están manifestando en la iglesia moderna. Entonces es donde usted y yo tenemos que ser entendidos y ser personas maduras para poder discernir. Siempre les he dicho que una persona inmadura no puede discernir entre lo bueno y lo malo. No conoce qué es una falsa doctrina, pueden venir y traerle el mismo diablo y no lo conocen, no saben qué es el diablo, no saben nada. ¿Por qué? Porque no han madurado en la parte espiritual.
Entonces es importante que nosotros maduremos, crezcamos en el conocimiento de la palabra, que la estudiemos con amor, con sencillez de corazón, con una actitud correcta, porque hay gente que estudia la palabra de Dios, pero de nada les sirve, porque no es solamente para aprender, para adquirir conocimiento, para decir yo ya me leí la Biblia del Génesis, no, es para ponerla en práctica, es para amar la palabra del Señor, es para que esa palabra se vuelva cada vez, se compenetre más con mi vida y esa palabra se vuelva una verdad diaria en mí. Ese es el propósito verdadero del que debemos estudiar la Escritura, no para competir, no para decir que yo sé más versículos que usted, porque a veces conocemos los versículos, pero no hemos sido restaurados ni hemos sido transformados por medio de estos versículos o de esta palabra. Esta era Jezabel. Jezabel era una mujer profetisa, era una mujer sacerdotisa, una mujer enseñada a hacer cultos. Y si usted va y investiga qué significa Jezabel, ahí está el pastor, que es un teólogo, nos puede corroborar que la palabra Jezabel en el hebreo significa todo lo contrario a lo malo, significa bueno, significa, ya le voy a leer porque la verdad lo escribí por acá para que no se me olvidara, casto o casta, virtuosa, sin idolatría. Esto significa Jezabel. Entonces, aparentemente es bueno, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el evangelio, cuando hay una falsa doctrina, no se va a presentar como algo malo, sino como algo muy bueno, al contrario, como algo casto. Hay gente que tienen dos extremos en la vida cristiana, y hay que tener cuidado con esos extremos. Uno, que es el legalismo, ¿sí? Uno que es el legalismo, uno que es mejor dicho, ese mensaje que no tiene misericordia, que no tiene amor, que solo es condenación, que solo es crítica, que solo es juicio. Y el otro extremo, que es el libertinaje, donde la gente o los líderes o pastores predican con miedo, predican amedrantados, predican un falso evangelio de amor, porque realmente la gente cree que se ama, pero realmente se odia. No hay un verdadero amor, no hay una verdadera amistad, no hay una verdadera reconocimiento, sino que realmente es solo como una obra de teatro donde la gente llora, donde hacen cantidad de cosas que según entre comillas es amor, pero resulta que de amor no hay nada. Hay celos, hay envidias, hay críticas, hay disensiones, hay herejías, hay hechicerías. Entonces tenemos que tener cuidado con estos dos extremos, porque la palabra del Señor lo que quiere es que nosotros llevemos esa palabra y la alineemos a lo que Dios quiere. Esa es la sana doctrina, esa es la santidad, porque tenemos que tener cuidado. Esta era Jezabel, esta era una mujer que se aparentaba ser buena, pero se infiltró. Dice la palabra del Señor en el mensaje a Tiatira, le dijo: ustedes tienen ahí esa mujer que primero se dice que es profetisa, o sea que habla la palabra de Dios, que es el vocero de Dios, que esas personas que todo el tiempo están diciendo que Dios les mostró, que Dios les habló, que Dios les dijo, pero el comportamiento de esas personas niegan que realmente esa persona tenga una intimidad con el Señor, ¿sí? Es de esas personas que llevan a las personas a hacer lo malo. Porque mire, yo la vez pasada les hablaba hace un tiempo acerca de la manera correcta de hacer el servicio a Dios, y hablábamos acerca de la ofrenda de Caín y de Abel. ¿Por qué era que había sucedido eso de que una ofrenda había sido aceptable a los ojos de Dios y la otra no? Algunas personas piensan que de pronto es que el Señor, no sé, pero realmente es que el Señor dio unas ordenanzas y una manera correcta de ofrendar, ¿sí? Nosotros no podemos ofrendar como nosotros queremos. Nosotros no, la Biblia siempre nos está enseñando, la palabra del Señor, la manera correcta para hacerlo, ¿sí? Porque si nosotros ofrendamos conforme a nuestro propio corazón y a nuestro propio deseo, pues no le estaríamos ofrendando a Dios, porque se supone que la ofrenda es para Dios. Él quiere que se la demos como Él dijo que ofrendáramos, ¿sí? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos enseña la manera correcta. Dice que no por necesidad, no con tristeza, no con dolor, no con nada de estas cosas, porque si lo hacemos de esta manera no estamos ofrendando a nuestro Dios. No le estamos ofrendando, no estamos entendiendo el significado de honrar a nuestro Padre.
¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos aprender esto, qué es falso y qué es bueno, porque se nos mete y se nos filtra. Y entonces en este tiempo realmente nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que la doctrina, la sana palabra del Señor es todo para el cristiano, todo. Nada hay más importante en que usted esté fundamentado, cimentado en la sana palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes puedan crecer, para que ustedes se puedan fortalecer, para que ustedes puedan ser personas sanas, porque usted mismo lo sabe y científicamente lo sabemos, que un niño que no se nutre con la leche de su mamá, que es el mejor alimento que un ser humano se pueda tomar en su vida, y más en esa etapa tan necesaria para el niño poder crecer y desarrollarse sanamente. Entonces si ese niño no toma eso, no va a crecer con las mismas defensas, con la misma fuerza y con las mismas, digámoslo así, defensas que otro niño que sí la toma. A eso se refiere espiritualmente hablando, que ojalá usted pueda ser nutrido con las sanas palabras para que su vida pueda ir creciendo en aumento y pueda ir siendo una persona, un hombre que se va desarrollando de la manera correcta en Dios, ¿sí? Entonces es importante que usted y yo podamos entender. En este lugar, en Tiatira, tenían una doctrina, habían permitido una doctrina que era una doctrina de demonios, la doctrina jezabélica. Amén. Ella era una mujer que primero enseñaba a hacer lo malo. Ella hacía que la gente se volviera idólatra, por eso dice que fornicación, que llevaba a la fornicación, al adulterio espiritual, ¿sí? No es que hoy en día se manifieste en las mujeres solamente, es un principado demoníaco que se mete como doctrina en la iglesia de Cristo, ¿sí? Es algo que odia a los profetas verdaderos, odia al hombre de Dios, odia que le prediquen la palabra del Señor tal cual como es. A veces usted puede notar o se puede dar cuenta en diferentes ocasiones que las personas llegan, y como acá decía, cuando él iba a pelear, él decía que llamaran al profeta, y el profeta le hablara, y cuando el profeta le hablaba y le decía lo que él quería escucharle, él decía: no me diga mentiras, dígame la verdad, yo sé que usted me está diciendo eso es para que yo no me enoje. Realmente él aparentaba querer que le hablaran la verdad, porque solamente de boca podemos hacerlo, ¿sí? Nosotros de boca podemos decir: a mí sí me gusta que me hablen la verdad, pero cuando se la están hablando a uno se enoja, ¿sí? Porque no es real. Mire, estuve estudiando este tema y me llevaba a una cosa, una base, un fundamento que sostiene la falsa doctrina, es la hipocresía. Apunten ese datico ahí. Los que les gusta estudiar la Biblia, la hipocresía, para que con más detalle, mire, la hipocresía hace que las personas caigan en el error por la hipocresía. Delicado eso. Porque si usted se va a la palabra del Señor con el apóstol Pedro prácticamente se había corrompido ya, estaba corrompiendo la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de eso y dijo: me tocó enfrentarlo cara a cara. Y uno a veces dice: ay, hermano, pero es que nosotros no debemos de ser así, porque nosotros tenemos que amarnos. Sí, es verdad, pero la sana palabra hay que defenderla, hay que discutir ardientemente por ella, hay que estar muy atentos. Si el apóstol Pablo no fuera sido un hombre instruido directamente de Dios y por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué fuera pasado? Porque el apóstol Pedro ya había empezado a torcer la escritura. El apóstol Pablo tuvo que frentearlo, tuvo que hablarle cara a cara y decirle: venga, ¿usted qué es lo que está haciendo? Usted, siendo judío, vive como gentil, ahora usted quiere hacer que los gentiles se judaicen y guarden todas las leyes y se hagan la circuncisión y empiecen a guardar todas estas cosas que les fueron dadas a los judíos. ¿Cómo así?
Me dijo, esto es hipocresía, dice la palabra del Señor, que aún Bernabé, otro discípulo que fue el que acompañó a Pablo en los viajes misioneros, dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro y algo otro de los discípulos. Dice, porque cuando estaba compartía con los gentiles, hablaba con ellos, pero cuando llegaban los judíos se separaba de los gentiles, no les hablaba más porque tenía miedo de los de la circuncisión. Si ve la hipocresía lo que hace, y ya empezaba él a fallar, y el apóstol Pablo tuvo que decirle, no señor, así no son las cosas. Usted sabe que él le da testimonio y le dice, usted sabe que Cristo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y si la justicia de Dios hubiese venido por medio de las obras de la ley, pues en vano murió Cristo. Eso le dijo el apóstol Pablo al apóstol Pedro en ese pasaje, que usted lo puede escudriñar, como el apóstol Pedro con coraje le habla y le dice, porque realmente nosotros tendemos y tenemos esa inclinación a la hipocresía, y en la hipocresía se esconden muchos falsos espíritus, demonios, falsas doctrinas. Por eso usted y yo tenemos que ser honestos. Usted sabe que hipocresía, lo que significa, que eso era como actores, una máscara, eso es la hipocresía, tener varias caras, varios personajes, varias formas de ser. En Cristo nosotros tenemos que ser transparentes, nosotros tenemos que ser personas, por eso tenemos que sacar esos pecados que quizá tenemos en el corazón, que afuera no se ven, porque afuera se mira una fachada y nadie sabe lo que hay adentro, pero Dios sí lo ve. El Señor Jesucristo no pasó por alto eso. El Señor Jesucristo fue directamente al pecado y lo señaló y lo sacó a la luz y le dijo, tengo contra ti estas pocas cosas, entre ellas ustedes tienen ahí esta mujer que se dice profetiza, está permitiendo esa falsa doctrina dentro de la congregación. Y necesito que ustedes miren qué van a hacer, porque si no los puso como ejemplo. Dijo, si no, entonces voy a venir y voy a destruir, para que los demás miren lo que ha pasado con ustedes y se arrepientan. Dice, ya le he dado tiempo a Jezabel de que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de sus malos hechos. Seducía al pueblo de Israel a pecar, a fornicar, a hacer idolatría. Era una persona insujeta, una persona que no se sujeta. Tiene demonios de este tipo, hermano, que no se sujeta a la palabra del Señor. Cuando usted le dice, mire, la Biblia dice esto y aquello, la palabra del Señor dice que ya no digamos mentiras, que si uno dice mentiras, pues no es hijo de Dios, sino del diablo, porque el diablo es el padre de mentiras. Pero cuando nos dicen eso, nos ofendemos, nos herimos, lo miramos mal a la persona que nos está diciendo, de una vez nos gusta justificarnos en los errores de la otra persona y decirle, ¿y usted qué me dice a mí? Si usted también esto, también aquello. Pero realmente Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él de corazón, porque Él está viendo todo lo que hay dentro de nosotros. Todo eso no se puede esconder, el Señor lo ve por el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que Él llevaba al profeta Ezequiel y le decía, mire lo que están haciendo allá adentro, en donde adoran, donde dicen que adoran al Padre, donde hacen todo este tipo de sacrificios, mire lo que están haciendo. Y le mostraba las abominaciones de Jerusalén, le mostraba cómo ellos adoraban al sol, cómo adoraban la luna, cómo adoraban a los reptiles, o sea, tenían otros dioses ajenos a Él. Porque cada vez que usted y yo no honramos a Dios con su palabra, aunque digamos que ese es nuestro Dios y no lo estamos honrando, entonces ese no es nuestro Dios. Tenemos otro Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios que merece la honra y la gloria y que merece que usted y yo lo honremos. Eso dice Él. En Malaquías dice, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su Rey, ¿por qué esa falta de respeto? Vaya, llévele al príncipe de su pueblo esas ofrendas que ustedes me traen a mí, que me traen todo lo dañado, lo que no sirve, a ver si se la recibe. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entender que el Dios de la Biblia merece toda la honra, la gloria? No es un Dios de juguete, no es un Dios para nosotros jugar y pensar que no, que Dios es bueno y perdonador, obvio sí. Pero todo tiene su límite. Dice la palabra del Señor que los pecados de Gomorra y de Sodoma y Gomorra llegaron al límite, llegaron a la presencia de Dios. Todo tiene un límite. Entonces usted y yo debemos de llamarlo, de estar atentos mientras se pueda, mientras Él esté atento para ayudarnos, para levantarnos. Esta era la falsa doctrina que esta iglesia sostenía.
Vemos cómo a causa de la hipocresía se va entrando estas falsas doctrinas. Ahorita tenemos que tener en cuenta que hay mucha prostitución en la vida cristiana, o sea, en la vida cristiana no, en las predicaciones. A esto se refiere. Vamos a tomar un ejemplo de Jezabel, porque directamente la nombran a ella, y vemos cómo ella adquirió la viña de Nabot. Dice la palabra del Señor que ella mandó asesinar a Nabot con falsos testimonios, levantó falsos testimonios contra este hombre, y dice que se quedó, tomó por la fuerza, digámoslo así, la viña, porque lo mató, y se quedó con los bienes y fue y se los entregó al rey Acab. Esta es una manera en que se prostituye en este tiempo el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque se nos enseña un evangelio light, un evangelio, hay una filosofía que ha salido y yo la he escuchado mucho, que la han predicado, y es acerca de que hable o pida lo que usted quiera y eso se le va a dar. No. Sí tenemos que entender el contexto de la palabra y todo esto es verdad, pero no llevarlo al límite de la facilidad de conseguir lo que necesitamos para nuestro propio bienestar o digamos como situación que tenemos de momento, porque Dios sí nos quiere bendecir y Dios nos quiere dar todas las cosas, pero el primer objetivo es que nosotros nos volvamos a Él, que cambiemos la manera de pensar, que cambiemos nuestra actuar, que cambiemos nuestro caminar, que cambiemos todas estas cosas, lo saquemos del corazón, y eso es el primordial, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Claro, con eso viene la bendición. Usted mira en un libro donde el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, le dice: espero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Sí? Primero, la prosperidad tiene que venir a mi alma, ¿sí? No afuera, no solamente que usted va a obtener cosas materiales y la prosperidad y todas estas cosas, pero el arrepentimiento, el cambio genuino, verdadero, ¿qué? ¿Para cuándo? Como dicen por ahí, ¿para cuándo? No, es al revés, es que Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera y obviamente con Él vamos a ser bendecidos, porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de actuar y cuando nosotros honramos a nuestro Padre Celestial, seguramente que nos quiere bendecir. Pero cuando nosotros transgiversamos y metemos esta doctrina de facilismo, la gente quiere todo ya, rápido, inmediatamente, ya le pedí, ya me cansé, llevo una semana pidiéndole al Señor y a veces ni le pedimos. Porque tenemos que tener muy en cuenta esta palabra hipocresía, porque a veces nosotros pensamos en eso y pensamos que le pedimos al Señor, pero realmente no le hemos pedido. Y nosotros pensamos que sí, porque nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Entonces es importante que entendamos que esta mujer Jezabel le dijo al rey, le dijo: usted es el rey, usted la puede tomar, y ella lo hizo y se la dio y hizo que pasaran todas las cosas. Entonces vemos esta doctrina de demonios, de facilismo, que no nos importa, o mucha gente no le importa corromperse. Muchas veces hay gente, mire hermano, en las congregaciones suele suceder que hay gente que necesita ser reprendida, pero a veces al líder, al pastor le da miedo decirle, porque quizá es el hermanito que más diezma, es el hermanito que más ofrenda, es el hermanito que más ayuda, entonces prefieren no decirle nada porque de pronto se enoja y se va. Eso se llama prostitución. Porque nosotros como líderes o como pastores o los que enseñan la palabra del Señor estamos en la obligación de exhortar con mansedumbre, con la palabra del Señor, con toda doctrina, con paciencia, pero hay que exhortar porque es necesario. Eso le faltó acá. Acá era un hombre débil, un hombre que tenía concupiscencias, un hombre que había hecho lo malo, un hombre y se consiguió de mujer a Jezabel. Ahí sí acabaron de completar el asunto, ¿sí? Entonces imagínense las personas que nosotros naturalmente no nos gusta dejar de hacer lo malo, y consigámonos un líderes que solamente nos den palmadita en la espalda y que nos digan que usted sí puede, que Dios está con usted, y que no le digan, no lo corrijan, no lo exhorten, no le enseñen la palabra de Dios como es.
Entonces es importante que miremos en la forma que actuaba esta Jezabel. Dice la palabra del Señor, que actuaba de la manera fácil y no tenía temor a Dios, aborrecía. Usted mira la palabra del Señor, un ejemplo también es Natán y David. Dice la escritura que cuando David pecó, dice que Natán, Dios le mandó un profeta, un hombre de Dios, para que le llevara el mensaje y para que le dijera a Natán lo que había sucedido. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Natán le dijo, este hombre eres tú. Él lo confrontó con el pecado, porque realmente el hombre de Dios debe hacer eso. A uno a veces no le gusta, le da hasta miedo porque hay gente que es muy brava. Pero es importante que con mansedumbre, con la ayuda de Dios, pero la palabra debe ser predicada como está. Y si una persona está incurriendo en alguna transgresión, hay que decírselo con amor y con sabiduría, pero hay que decírselo. ¿Por qué? Porque el peligro de la falsa doctrina, usted tiene que ver dónde se está congregando. ¿Qué es lo que usted está comiendo? La Biblia habla de lo sacrificado a los ídolos. La comida, lo que ellos se comían, era sacrificio a los ídolos. ¿Qué comida, qué palabras se está comiendo usted? ¿Sí le está edificando esa palabra? ¿Sí le está confrontando con su pecado? ¿Sí? Porque si no es así, entonces, ¿qué pasa con la palabra del Señor? Dice que estaban comiendo sacrificio a los ídolos, porque cuando la palabra de Dios es un pan, es un alimento espiritual, es un alimento que realmente nutre el espíritu, y esa palabra no la están predicando como es, sino que la están transversando, pues están comiendo sacrificado a ídolos y no a Dios. Esa comida no es alimento espiritual del espíritu, sino de la carne. Y es importante que usted y yo podamos ver eso, la prostitución espiritual, la fornicación con otros dioses, porque cuando nosotros no le ofrendamos a Dios, le estamos ofrendando a otro tipo de dioses, ¿sí? Entonces, por eso usted y yo tenemos que saber dónde nos estamos congregando, qué comida espiritual nos están dando. Y si usted también, como dice la escritura, tiene el Espíritu de Dios, porque una de las señales de una persona de verdad, genuina, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero si usted tiene fastidio para escuchar la palabra de Dios, hay que revisar qué es lo que está pasando. Cuando nos molesta mire, yo he visto cantidad de congregaciones que quizá cuando se canta y se alaba, todo el mundo está feliz, pero cuando la enseñanza empieza, los unos se duermen, los otros se salen, a los otros les da sed, a los otros les da ganas de ir al baño, a los otros les da de todo, con tales que no estar ahí atentos. Otros se ponen a hablar con el hermanito que tiene al lado, se ríen y hacen toda clase de cosas que son irreverentes y que demuestran que no hay hambre por la palabra del Señor. Cuando usted es un hombre, una mujer de Dios, nacido de Dios, usted anhela ese alimento espiritual para su alma. Usted se deleita en esos mensajes llenos de sabiduría, de palabra y de verdad. Tenemos que tener cuidado que esa palabra no nos moleste, que esa palabra no nos hostigue, no nos esté cayendo pesada, porque si esa palabra nos cae pesada, el problema no es de la palabra, sino del terreno. Por eso la escritura habla de los terrenos, dice que hay terrenos muy buenos donde esa palabra cae y ella puede producir, pero hay terrenos difíciles donde la palabra difícilmente se puede sostener. Entonces es importante, mis amados hermanos, personas que me están escuchando, que podamos tener muy en cuenta el tipo de doctrina en el que estamos viviendo en este tiempo. Cuidarnos de esta doctrina, porque el Señor Jesucristo fue Él mismo. Ni siquiera fue otra persona, sino que fue el mismo Señor Jesucristo que se acercó y le dijo, dile a este hombre, al ángel, que tiene ahí esta mujer que se dice ser profetisa, que engaña a mis siervos. Mire, ¿qué pasó? Dice que no se quiere arrepentir, pero es que realmente nunca se ha querido arrepentir. Este es un demonio, un principado que no se van a arrepentir, se van a endurecer. Cada día más se va la persona que está influenciada por estas falsas doctrinas, entre más le hablen la verdad, más se va a endurecer. ¿Qué pasó cuando sucedió esto que relata la escritura en Reyes, que dice que Elías, el profeta de Dios,
El profeta de Dios dice que sucedió esta manifestación de Dios tan tremenda, que fue cuando mató a los 400 profetas de Baal y gente de estos dioses paganos. Y dice que descendió fuego del cielo, y ahí en presencia del rey Acab, viendo todas estas cosas, se fue y le contó a su mujer Jezabel todo lo que había acontecido. ¿Y qué hizo Jezabel? ¿Se arrepintió? ¿Tuvo temor? ¿Reconoció? ¿Honró a Dios? No, se endureció y dijo, los dioses que ellos nombraban. Y dice que mañana a esta hora también lo habría matado al profeta. ¿Sí ve? Que esas personas no se arrepienten, que esas personas no se vuelven a Dios, que están endurecidas y que no quieren saber de Dios, porque realmente la intención sana de su corazón no es escuchar la palabra de Dios, no es volverse a Dios, sino que es otra cosa. Es importante que usted y yo podamos entender que este oído, el oído natural de nosotros, tenemos que tenerlo circuncidado. Hacer un pacto con Dios, no sé, pacto, perdónenme la expresión porque no la conozco, pero hacer algo, decirle, Señor, toma el control de mis oídos y yo quiero escuchar tu palabra, que esa palabra me entre un oído espiritual, porque la Biblia dice que viendo no ven y oyendo no oyen. O sea, y con sus oídos oyen pesadamente y no se les alumbra la luz del evangelio. Decirle, Señor, haz que mi oído se ejercite, un oído espiritual, que yo pueda estar atento, que yo pueda crecer, que yo pueda aprender, que yo anhele escuchar tu palabra de Dios. Educar el oído, educarlo para oír la palabra de Dios. Porque usted, vamos a ver, hay un pasaje en la escritura, de pronto el pastor que me está escuchando ahí nos puede ayudar. ¿Qué le pasaba a los atenienses? Hechos 17:21. ¿Qué dice Hechos 17:21? Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Este era el oído de los atenienses. Dice que ellos solamente querían ir a escuchar cosas nuevas, que les hablaran otras cosas, que le dijeran, pero no estaban interesados en permanecer en ese conocimiento del Señor o en aprender de Él. Hay gente que una campaña de sanidad salen corriendo, que una campaña de milagros sale corriendo, que mejor dicho viene fulano a cantar, sutano, viene un grupo y es socialista, corren, son felices. Que viene tal cosa que van a hacer, pero que escuchar la palabra del Señor tal cual, prestar la atención, sacar un tiempo, sacar una meditación de la palabra, no les gusta. Y este era el oído de los atenienses. Ellos solamente querían que les hablaran cosas nuevas. Eso ya me lo sé, que hay que arrepentirse, pero ¿de qué sirve que se lo sepan? Lo importante es que nosotros lo pongamos en práctica, no solamente que lo tengamos en el conocimiento, en esta mente natural, donde usted se puede aprender una canción, donde se puede aprender muchas cosas, porque usted tiene una inteligencia natural, donde puede tener mucho conocimiento. Pero no, ¿de qué nos sirve el conocimiento si no tiene vida? A esto es que se refiere la palabra del Señor cuando dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. No significa que usted estudiando la palabra o que no deba estudiar la palabra, no, al contrario, debe estudiarla, pero con el espíritu, con el entendimiento del espíritu, conectada al Señor, para que esa palabra que usted estudia pueda producir fruto en su vida, ¿sí? Y pueda ser lleno de Dios y puedas tener una vida transformada y pueda cambiar su manera de pensar y por ende pueda cambiar su manera de actuar, ¿sí? Esto le pasaba a los atenienses. También podemos ver en 2 de Timoteo 4:3 que dice, si alguien lo consigue lo puede compartir ahí. 2 de Timoteo. ¿Quién lo consiguió? 2 de Timoteo 4:3. Dice la palabra del Señor, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí ve? Eso dice la escritura. Dice
que teniendo comezón de oír, vendrán tiempos, y estamos viviendo estos tiempos, cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina. El corazón y el oído no va a estar dispuesto para soportar la palabra del Señor. Quieren fábulas, mire, hoy en día, honestamente, y no me gusta decir términos despectivos, pero hay payasos. Hay gente haciendo payasada y la gente feliz, la gente pasando el tiempo. Usted mira por Facebook, por todo lado, donde la gente empieza a hablar, así sea cosas de Dios, porque yo no digo que no, pero que pero no dicen una sola palabra conforme a la Escritura, y la gente se amontona a oír, se amontona gente, se llena esas redes, pero que se hagan lo mismo para escuchar detenidamente la palabra, una enseñanza, unos versículos, un estudio, no lo hacen. Mire, uno como predicador tiene una responsabilidad delante de Dios, que es estudiar la Escritura para darla a conocer. Yo, por ejemplo, hoy, para estar acá hablando con ustedes, yo saqué toda la tarde escribiendo, leyendo, escribiendo, escribiendo los versículos en el cuaderno, para poderles dar una enseñanza o para poder enseñar algo. Pero si yo no fuera responsable, pues yo me pongo acá a hablar y a decir cosas que a la gente le gusta escuchar y no cito la palabra, y la gente feliz. Pero no se trata de eso, se trata de que usted y yo podamos ser fundamentados en la palabra del Señor, en la roca, en la Escritura. Ella es la que lo va a sostener a usted en todo tiempo de prueba, tiempo de fracasos, tiempo quizá tremendos que vengan, tiempos difíciles, pero esa palabra va a venir a su mente, a su espíritu, lo va a fortalecer y usted va a poder continuar, lo va a sanar. Esta palabra lo va a sanar a uno. Mire, yo me he encontrado en momentos de muerte, Dios lo sabe, donde me he sentido que la vida se me va, pero viene la palabra a mi mente y me apodero de esa palabra y empiezo a decirle: tu palabra dice esto, Señor, y me apego a esa palabra, y el Señor me ha dado la vida nuevamente por medio de su preciosa palabra, de sus promesas. Pero si nosotros no la conocemos, ¿a quién vamos a ir? En momento de dificultad, ¿a quién le vamos a pedir? Al Dios que tenemos solamente en nuestra mente, al que creamos nosotros mismos, porque nos hemos hecho ídolos, nos hemos hecho nuestro propio Dios, el Dios que se aguanta que yo sea como yo quiera ser, el Dios que está conmigo así yo esté como esté, el Dios que me perdona de todo y no importa cómo yo viva, porque ese es un ídolo que uno mismo se hace, su propio Dios, como cuando las personas antiguamente no conocían el Evangelio y cargaban a Dios en la billetera, cargaban su estampita y ellos consideraban que ese era su Dios, y nosotros como cristianos pensamos que tenemos la verdad, pero resulta que también hemos caído en esa doctrina jezabélica y hemos sido idólatras porque nos hemos armado nuestro propio Dios con nuestro propio orgullo, con nuestra propia prepotencia. Somos imprudentes, somos prepotentes, orgullosos, pero consideramos que estamos bien delante de Dios porque vamos a la iglesia, porque ahora ya nos decimos que nos llamamos cristianos, porque ya me aprendí 5 o 10 versículos, porque yo ya un día hice la oración de fe y ya. Pero su vida no va en aumento, no va creciendo, no va siendo restaurada, no reconocemos nuestros errores, no cambiamos. Hemos creado un falso Dios y lo estamos idolatrando y estamos permitiendo que esa doctrina jezabélica gobierne nuestra vida. Y realmente cuando una persona acepta una falsa doctrina, se ha entregado en las manos de Satanás, se ha entregado al pecado y no hace ninguna diferencia entre un malhechor, entre todos los pecados de la carne que usted se conozca y que existan en el mundo, no hay diferencia. Igual esa doctrina, falsa doctrina, va a condenar a la persona porque no ha conocido a Dios, no sabe quién es Dios, no sabe cómo adorarlo, no sabe qué le agrada al Señor, no quiere escuchar la corrección de Dios, no quiere soportar la disciplina del Señor. La Biblia dice que nosotros, si somos hijos, vamos a ser disciplinados y que no aborrezcamos la disciplina.
que no agarremos rabia. Mucha gente se enoja hasta con Dios y dice, ¿por qué estoy así? Estoy peor que antes. Antes me iba bien, cuando yo no iba a la iglesia, a mí me iba bien, yo era prosperado, ahora mire, tengo problemas hasta con el vecino y con todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere disciplinarnos, Dios quiere que usted se encuentre con uno mismo en un espejo y se dé cuenta que no éramos tan buena gente como pensábamos que lo éramos, que nos encontremos con nosotros. Cuando alguien nos molesta tanto, ese es un instrumento también de Dios para sacar lo que hay adentro, todos esos sentimientos amargos, todo este problema que tenemos en nuestro corazón se ve manifiesto. Y eso es lo que realmente somos, y eso es lo que Dios quiere que cambiemos, y eso es lo que Dios quiere que saquemos de nuestra vida para que lo podamos conocer a Él, un Dios verdadero. Pero esta mujer Jezabel engañaba, empezando con ese nombre, casta, pura, sin idolatría, ¿cierto? El nombre, solo nombre engañaba a la gente. Era un hombre que denotaba muchas cosas buenas, pureza, pero era una bruja, era hechicera, era sacerdotisa de los Baales, era asesina, eso tenía todos los demonios. Y hoy en día vemos cómo eso se manifiesta, porque aquí el Señor Jesucristo no le está hablando al mundo, le está hablando al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios, y le dice la palabra del Señor que le habla a la iglesia en Tiatira. Le saca, le dice las cosas buenas, pero también le dice, tengo contra ti que usted está permitiendo que esa mujer Jezabel, o que esa doctrina que simboliza esa mujer, esté dentro de la iglesia, haciendo pecar el evangelio adulterado. El evangelio, dice la palabra de Dios, que deseemos esa leche espiritual no adulterada. ¿El evangelio se puede adulterar? Sí, lo adulteran. Dijo el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, pero algunos lo han corrompido y están predicando otro evangelio que no es el que Dios dejó. No es unos, dice la palabra del Señor en Gálatas 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos. Dice que se dejaron seducir. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si delante de ustedes fue Cristo crucificado. ¿Por qué ahora se quieren volver atrás? ¿Por qué quieren volver a hacer lo que ustedes mismos desecharon? Si ustedes desecharon esto y lo vuelven a retomar, ustedes se hicieron transgresores de la ley. Eso dice la Escritura. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas eso. Se habían dejado seducir, porque ese espíritu de Jezabel seduce, engaña, es como una hechicería, es como algo que nubla el pensamiento, que las personas no ven, no disciernen. Se le mete una bruja a la iglesia, lo que sea, y no se dan cuenta. No disciernen entre lo bueno y lo malo. La Escritura nos llama a que crezcamos en el conocimiento de la verdad, para que no seamos seducidos por este tipo de espíritus inmundos que hacen que los siervos de Dios caigan en pecado, que se vuelvan idólatras, que coman sacrificado a los ídolos. Porque es triste usted mirar esos videos donde hay congregaciones numerosas haciendo todo tipo de espectáculo. Eso se llama sacrificio a los ídolos, comiendo basura, comiendo cosas que no le edifican, comiendo cosas que no, y con eso se van contentos. Pero cuando realmente le predican la verdad, se enojan, se molestan, se van a la casa tristes, como Acab. ¿Qué le dijo Nabó acá? No, yo no le puedo vender mi hacienda, o bueno, mi heredad, eso es de mis padres, me la dejaron a mí, ahora eso es de la familia. Y le habló, lo ofreció al rey, le dijo la verdad. Pero ¿qué pasó con el rey? Se enojó, se fue triste, no quiso comer esa noche. Y dice la palabra del Señor que Jezabel le dijo, ¿y usted por qué está así? Porque ese demonio hace eso. Ese demonio no lleva a la persona que se arrepienta, sino que le dice, pues hágale esto, pues hágale aquello, pues no se deje, pues mire esto. Y planea la venganza, el odio, el rencor y todas estas cosas dentro del corazón del ser humano. Eso es la doctrina de Jezabel, doctrina de demonios. La palabra del Señor nos enseña a que tengamos mucho cuidado en estos tiempos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, crueles,
ávaros, bueno, que dice que no tendrán respeto ni a sus padres, ni a Dios, ni a nadie, y dice que esta gente va a engañar a muchas personas, las va a llevar tras sí, predicándoles otro tipo de evangelio que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Hay una parte que me encanta, que es cuando Pablo le exhorta a Pedro y le dice que se dio cuenta que no andaban en la verdad del evangelio de Cristo, no andaban en esa verdad o en ese evangelio verdadero. Ay, hermanos, por favor, ya nosotros tenemos que empezar a irnos a esa palabra del Señor, a buscar en ella, a pedirle al Señor que Dios nos guarde, que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios nos ministre, que Dios no permita al Señor que nuestros oídos se engruesen, que el corazón se y que no podamos discernir, que no podamos aceptar la palabra del Señor, sino que usted y yo anhelemos. El profesor Carlos es el hermano teólogo, da clases también para enseñarnos a aprender la palabra del Señor, y yo sé que la gente, es difícil el que se disponga para hacerlo, porque la gente no quiere disponerse para aprender la palabra del Señor. Fueran otras cosas, una película, uno puede pasar 2 o 3 horas, pero 1 hora de palabra ya es suficiente para el cuerpo de uno. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejar ahí. Tengo muchos versículos más para decirles, pero vamos a dejarlo ahí. Continuamos el próximo servicio. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que Él sea bendiciendo cada día nuestras vidas, y que ustedes se animen y que podamos ser edificados por medio de la palabra del Señor y podamos seguir adelante con el evangelio de la verdad de Cristo. No volver a las obras, tener cuidado con los extremos, no al legalismo, tampoco al libertinaje, sino a la gracia, el favor de Dios. Cuando una persona entiende lo que ha hecho el Señor por él, esa gracia llena el corazón de esa persona actúa, hace obras que parecen las mismas de la ley, pero no, las hace con un entendimiento, con un conocimiento de la verdad, las hace con amor. Démonos cuenta que cómo va decayendo, cómo se van infiltrando este tipo de espíritus inmundos en la iglesia de Cristo. En Éfeso, la iglesia estaba sin amor, no había amor, el Señor lo mandó a arrepentirse. En la otra iglesia, ¿qué pasaba? Estaban sintiéndose pobres y eran ricos, pero ellos se sentían pobres, y el Señor les dijo: prepárense para la tribulación. Eso también es un tema bonito para tocar, porque la iglesia del Señor no se tiene que sentir pobre, sino rica en el Señor. Dice el apóstol Pablo: como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Sí? La iglesia del Señor no tiene que sentirse como lo peor, sino como un privilegio que tenemos al haber sido llamados, escogidos y bendecidos por Dios. Eso tiene que llenar nuestro corazón. Y luego sigue con la otra iglesia, donde ya también decían en Efeso que ellos eran muy juiciosos, no dejaban ningún falso profeta, ninguna falsa doctrina, pero ya en la otra iglesia dice que aceptaron la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas, y ahora en Tiatira pues tenían a la doctrina de Jezabel. Entonces vemos cómo todas estas cosas se infiltran en el cuerpo del Señor Jesucristo, y usted y yo, como dice la Escritura, tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo para poder cumplir el propósito de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y a pedirle al Señor que Él siga ayudándonos cada día. Padre, muchas gracias, bendice, Señor, tu pueblo. Gracias por darnos este privilegio de podernos unir, compartir en armonía, Señor, tu bendita y preciosa palabra. Bendice a mis hermanos que en este momento se conectaron, Señor, sus familias, sus hogares sean bendecidos en el nombre de Jesús. Seamos llenos del conocimiento de tu verdad, Señor, inspirado por tu
Espíritu Santo en nuestra vida, limpia tu cuerpo, tu iglesia en estos tiempos de todo espíritu inmundo que se quiera meter, Señor, en la sana doctrina, Señor. Limpia la atmósfera, Padre. Seas tú mismo ministrando a tu pueblo, Señor, y levantando estos hombres de Dios, profetas verdaderos, predicadores, maestros, fieles, que enseñen fielmente tu palabra, Señor, para que muchas personas puedan ser edificadas y llenas del conocimiento de la verdad. Gracias, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Dios los continúe bendiciendo. Gracias, Pastor Carlos, por estar ahí conectado, por darnos ahí esa buena energía de que estás ahí. También a mi cuñado, a Samuel, y a cada uno de ustedes que están mirando esta transmisión. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo entonces dentro de 8 días con el favor de Dios.